Cuarto medio humanista, nos encontramos de nuevo. Como me imagino que sabrán, en este video lo que vamos a hacer es revisar la última actividad que les mandé. Así que avancemos. Objetivo entonces, conocer los sucesos históricos que han influido en la formación de la identidad latinoamericana y conocer las teorías en torno a la construcción de la identidad latinoamericana. Para eso les mandé un ensayo, ¿cierto?, de Jorge Larraín, que vamos a leer de a poquito. Ahora vamos a revisar la primera parte de ese ensayo y las preguntas relacionadas con él. Vamos. Actividad. Lea el ensayo La identidad latinoamericana, teoría e historia hasta la página 41 y responde a las preguntas. Primera pregunta. Determine cuál es el propósito del texto y la forma en que el autor pretende cumplir con este objetivo. A ver, chiquillos, como siempre voy a trabajar con varias citas, ya para que vayan viendo cómo todo lo que yo les pregunto, ¿cierto?, está en el texto y solamente tienen que buscarlo, analizarlo, ¿cierto?, interpretarlo en algunos casos. Partamos. Propósitos. Según el autor, ¿cierto?, quiere demostrar cómo se ha ido construyendo la identidad latinoamericana a través de la historia. Primer propósito. Segundo, ofrecer una reflexión crítica sobre diversas teorías y versiones que acentúan una concepción esencialista de la identidad latinoamericana, que ustedes se fueron dando cuenta a medida que fueron leyendo que él no está muy de acuerdo con eso de las teorías esencialistas, ¿cierto? ¿Cómo lo va a hacer? Primero, va a realizar una mirada retrospectiva en el tiempo de la conquista para identificar los principales elementos que contribuyeron a la formación de los primeros modelos culturales latinoamericanos. Luego va a establecer los nuevos componentes históricos, ¿ya? Que llegarían a formar parte de la identidad latinoamericana desde la independencia hasta ahora. Y por último, contextualizados en esos procesos históricos, ¿cierto?, se van a analizar las controversias teóricas acerca de la identidad latinoamericana. Y eso está todo en su texto. Vamos con la segunda pregunta. ¿A qué se refiere el autor cuando habla de las tentaciones esencialistas y qué postura plantea ante esta idea? Yo me imagino, chiquillos, que cuando ustedes leyeron esto de tentaciones esencialistas, inmediatamente pensaron en estas teorías esencialistas de la identidad, ¿cierto? Que la identidad tiene una esencia, que la identidad individual, ¿cierto?, de las personas tiene una esencia que no varía con el tiempo. Yo imagino que hicieron inmediatamente la relación. Y por eso aquí esto de la idea de tentaciones esencialistas también está vista más o menos de una manera negativa por parte del autor. Ya. Muy bien, ¿a qué se refiere entonces cuando habla de las tentaciones esencialistas? Primero, él dice que hay estudios que plantean que parte de los problemas de Latinoamérica se pueden solucionar si, por un lado, hay una vuelta a los valores y prácticas de las comunidades indígenas. Esos son unos estudios, que tiene que haber una vuelta a los valores y las prácticas de las comunidades indígenas para poder reencontrarnos con quienes somos, ¿cierto? Por otro lado, hay quienes indican, otros estudios, que tiene que haber una vuelta a los valores religiosos desarrollados durante el mestizaje. Y que ahí entonces vamos a encontrar nuestra identidad como latinoamericano y por eso vamos a resolver varios de los problemas que tenemos en este lado del mundo. ¿Qué dice el autor entonces? Que estos estudios que plantean estas ideas están acechados por estas tentaciones esencialistas. Tentaciones esencialistas que plantean que existe una esencia o una matriz cultural olvidada que tenemos que recuperar. Y que esa es la esencia de nuestra identidad. ¿Sí? Ahora, esta esencia formada en esas culturas, hablamos de los indígenas, o en esos procesos históricos, hablamos del mestizaje y de estos valores religiosos impuestos, ¿cierto?, determinan nuestra identidad. Y, lógicamente, él no está muy de acuerdo con esta idea. Y eso lo sabemos no solamente por lo que aparece en el texto, sino por lo que hemos conversado anteriormente. Número 3. Según el autor, ¿cuáles son las formas que han adoptado las tentaciones esencialistas? Veamos entonces. Formas. Según él hay dos formas. La primera, las que rechazan el carácter híbrido de nuestra cultura, ¿ya? Y que plantean que hay que buscar en uno de los dos elementos nuestra identidad, ya sea en el componente español
componente indígena, no en ambos como una mezcla, sino que en uno de los dos. Ahora, en uno de esos dos, ya sea en el componente español o en el componente indígena, estaría la clave para la reconstrucción de nuestra identidad cultural. La otra, las que aceptan una matriz cultural híbrida. ¿Ya? Se acepta que hay un mestizaje, ¿cierto? Que tenemos componentes de los dos elementos, tanto del español como del indígena, pero fijan la construcción de nuestra identidad en un punto determinado de la historia, ¿ya? Y por lo tanto no aceptan los otros aportes, los que han ocurrido a lo largo del tiempo. Número 4. Según el autor, ¿cuándo surge la constitución de una cultura latinoamericana? Bueno, esa era muy breve. Comienza con el encuentro entre la cultura española del siglo XVI y las culturas indígenas en América, ¿cierto? Y según el autor, este choque especialmente para las culturas indígenas, encuentro tal vez para el lado español, es absolutamente asimétrico y conflictivo. Conflictivo porque es una invasión. Y asimétrico porque el que tenía todo el poder, ¿cierto?, eran los españoles. Número 5. El autor afirma que, para que la identidad llegue a ser una pregunta importante, parece requerirse un periodo de crisis e inestabilidad, una amenaza al modo de vida tradicional. De acuerdo con esto, ¿cuántos y cuáles fueron los periodos de crisis en la historia latinoamericana en los que la pregunta sobre la identidad adquiere relevancia? Bueno, según él, son 4 los periodos de crisis. El primero, durante los años críticos de la conquista y colonización. Y acá es importante destacar que los indios en este periodo pierden su libertad y su sentido de identidad original, ¿ya? Y comienza a formarse esta nueva matriz cultural por la mezcla que hay entre ambos. Y también por esta construcción que hay del indio como alguien inferior por parte de los españoles, construcción que ha marcado a los aborígenes latinoamericanos inclusive hasta hoy en día. 2. La crisis de la independencia y el periodo de constitución de los estados nacionales a comienzos del siglo XX. Y acá es sumamente importante entonces el impacto de la Ilustración y el pensamiento racionalista que impulsan estas ideas de independencia. Tercero, lo fija entre 1914 y 1930. Acá, que es importante, las guerras mundiales, lógicamente, y la depresión de los años 20. El declive de la dominación oligárquica de los terratenientes latinoamericanos, estos que tienen todas las tierras y que mandan a todo el resto, y obviamente la movilización de las clases medias y las clases obreras. La número 4 la fija alrededor de los años 70, donde tenemos que destacar, obviamente, la serie de golpes militares en los países del lado sur, ¿cierto? Todo esto marcado en los fracasos de los regímenes populistas, el progresivo estancamiento industrial, ¿cierto? Y la radicalización de las clases populares. Entonces, estos vendrían siendo los 4 periodos de crisis donde empezaron a aparecer, en cada uno de ellos, teorías con respecto a la identidad latinoamericana. Sigamos. 6. El autor plantea que los indios fueron fácilmente derrotados por los españoles debido a una serie de factores, entre los que estaba la superioridad tecnológica y el aislamiento de las diferentes culturas. Pero además indica que existe una importante razón cultural que explica la escasa resistencia de los grupos étnicos ante el invasor. Explica esta última teoría. Ya, esta teoría está basada más o menos en esta frase. Los indios miraban la historia como destino y catástrofe. Catástrofe, ¿ya? Porque tenían una concepción fatalista de la historia. La vida para ellos era guerra continua y sacrificio. Destino, ¿cómo era visto el destino? Predeterminado y preordenado. Todo ya está escrito y no hay nada que se pueda hacer al respecto. El curso de los eventos está fijado y no puede ser alterado por ninguna acción. La concepción del tiempo era cíclica y repetitiva. Lo que pasó antes va a volver a pasar.
Por eso todo se va repitiendo constantemente. Siempre hay una mirada hacia el pasado, porque del pasado viene, entre comillas, el futuro. Un futuro que no tiene mayores novedades. Su mundo se volvía hacia el pasado y estaba controlado desde el pasado. ¿Ya? Esto por la idea, repito, cíclica y repetitiva que tenían del tiempo. Por lo tanto, la idea del progreso les era totalmente ajena. Todo seguía siendo exactamente igual e iba a seguir siendo igual. No había una proyección hacia un futuro desconocido. Ahora, esta concepción de la vida, ¿cierto?, los ayudaba, entre comillas, ayudaba a aceptar el dolor con estoicismo y resignación. Muy bien, de acuerdo a esta forma de ver el mundo, ¿verdad?, donde no había nada nuevo y todo se volvía a repetir, ellos no estaban preparados para afrontar algo tan diferente como la llegada de estos invasores españoles. Por lo tanto, no supieron lidiar con ellos como algo nuevo, como algo distinto, algo en lo que tenían que hacer, tenían que reaccionar de manera diferente. Es más, lo que hicieron fue tratar de buscar explicaciones también en el pasado, en las profecías antiguas. Cita, buscaron desesperadamente reducir el acontecimiento sobrecogedor de la conquista a las viejas categorías y profecías del pasado. Por eso en México Cortés se pensó primero que era un dios que había venido y que estaba profetizado que iba a venir. Y no hubo resistencia en un principio. No estaban preparados para algo así porque su cultura, su modo de ver el mundo, no estaba orientado a eso. Y por eso tampoco pudieron resistir el ataque. Sigamos. ¿Cuál era la dualidad que, según el autor, presentaban los españoles y cómo esto se manifestó durante la conquista y colonización? Partamos con lo básico. ¿Qué es dualidad? Ahí está la dualidad. ¿Qué es dualidad? Dos formas, ¿cierto?, distintas de observar algo. ¿Ya? Verlo de dos maneras diferentes. ¿Qué dualidad hay acá entonces? Primero tenemos a los españoles que eran ambiciosos. Querían oro, plata, tierra, sirvientes, esclavos. Pero también eran creyentes. Por eso entonces, debido a esto, tienen que presentar sus intenciones de poder y riquezas mediante justificaciones religiosas, ¿ya?, invocadas para dominar y esclavizar a los indios, y legalizar sus acciones por medio de procedimientos formales. De alguna forma para acallar la conciencia, ¿ya?, de que saben que están haciendo algo que es equivocado, pero a través de estas justificaciones podían seguir avanzando y adquiriendo lo que ellos realmente en el fondo deseaban, y estoy generalizando, que era el poder y el dinero. Repito, estoy generalizando. 8. ¿Cómo explica el autor el trato inhumano del que fueron víctimas los indios por parte de los españoles? Bueno, acá el autor se va a una teoría que da Todoró, donde él plantea que los españoles consideraban a los indios como seres inferiores, a medio camino entre seres humanos y animales. Vamos a ver una cita. En el mejor de los casos, los autores españoles hablan bien de los indios, pero aparte de casos excepcionales, nunca hablan a los indios. Solo cuando yo hablo al otro, no dándole órdenes, sino que comenzando un diálogo, lo reconozco como sujeto, comparable con el sujeto que soy, o sea, alguien igual a mí. Si entender no se acompaña de un reconocimiento total del otro como sujeto, o sea, yo puedo entender al otro, pero no considerarlo igual, entonces tal comprensión corre riesgo de ser utilizada con propósitos de explotación, que fue justamente lo que le pasó a los indígenas, al no ser reconocidos como iguales, ¿ya? Al no ser reconocidos como un ser humano igual que el otro, simplemente se le utiliza como un instrumento. Continuamos en el próximo video porque se me está acabando el tiempo.